ya estamos aquí en ADN Hoy con nuestro entrevistado de esta mañana, el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien le damos la bienvenida a los estudios de ADN Hoy. ¿Qué tal, fiscal? Gracias. ¿Cómo le va, fiscal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación a ADN. Queremos conversar de varios temas. Hay algunos que están ahí muy arriba en la agenda, como el caso del ex director de la PDI, el caso Audios, otros más, casos de corrupción. Pero quiero partir por la noticia que nos dio el gobierno ayer tarde, fiscal nacional, cuando anuncia la designación del nuevo jefe de la PDI, el prefecto general Eduardo Serna. Se lo pregunto en particular porque la Policía de Investigaciones es el principal órgano policial auxiliar de la persecución criminal que desarrollan ustedes en el Ministerio Público. ¿Cómo ve el nombre de Eduardo Serna? ¿Cómo han trabajado con él en el pasado? Él lleva 35 años en la institución. ¿Y qué relevancia le da el hecho de que este nombramiento haya ocurrido menos de una semana después que se allanara la casa y la oficina de su antecesor, Sergio Muñoz? El nombramiento del señor Serna es una atribución del presidente de la República, el nombramiento del nuevo director general de la Policía de Investigaciones. Yo he recibido las mejores referencias de parte del director Serna, y las mejores referencias tanto personales como profesionales en su ámbito como policía. Para nosotros es especialmente relevante que el Ministerio Público haya tenido una muy buena experiencia de trabajo con él en el ámbito operativo. Como ustedes pueden apreciar de su currículum, de los antecedentes que se han expuesto respecto de los lugares donde ha prestado servicio, se destaca que estuvo trabajando en operativos en La Legua, en la zona sur de Santiago, y de parte de los fiscales de esa zona, he recibido la mejor opinión, las mejores referencias respecto de la dinámica de trabajo, de la dinámica de coordinación entre el Ministerio Público y la PDI en la zona, de sus capacidades operativas y, insisto, también de las cualidades personales. De modo que lo vemos con mucho optimismo y además quiero relevar o destacar que el gobierno de Chile haya tomado la decisión de resolver prontamente esta vacancia. Estamos en una situación, lo delicado de los asuntos con los que tenemos que lidiar periódicamente los fiscales junto con la Policía de Investigaciones, ameritaban que la institución tuviera pronto un director titular. ¿Cuánto complica a la Fiscalía, como ya decía Mauricio, órganos colaboradores en esto de la investigación y de la persecución de justicia, que esta situación se hubiera demorado? ¿O cuánto ha complicado a la Fiscalía la situación que vive Investigaciones? Antes con Espinosa, hoy día con Muñoz. Bueno, me parece que de las decisiones que tomó la fiscal, el equipo de la Fiscalía Oriente, liderado por la fiscal Lorena Parra, se puede trasuntar la voluntad o el interés del Ministerio Público de que este asunto se resolviese rápido, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, se pidió una audiencia de formalización para una fecha muy próxima, de manera que este asunto rápidamente quede despachado, al menos desde el punto de vista judicial. Pero eso es por la cuantía de las evidencias con las que cuenta la Fiscalía, que la formalización es rápido, o se conjuga también con el elemento que la Fiscalía dice esto tiene que resolverse lo más pronto posible por lo que significa. Es una combinación de cosas. Afortunadamente aquí coincide tanto el interés procesal como el interés general, ¿no? El interés general, institucional. Había un interés tanto para atender la gravedad de los hechos, entonces esto, como decimos se dice a veces en la jerga interna, reventarlo a la brevedad, por razones propias también de la dinámica de trabajo, pero al mismo tiempo que no se extendiese el vacío, ¿no?, institucional o el problema institucional por más tiempo del inevitable, por el mínimo necesario. Y afortunadamente el gobierno de Chile también tomado una decisión pronta, porque creo que en esto coincidimos, en nada habría ayudado que la Policía de Investigaciones se hubiese mantenido sin un director titular por un largo tiempo. Eso ya no ocurrió, de tal manera que uno no puede más, insisto, que verlo favorablemente y con optimismo. Me quedo en ese tema de los tiempos, fiscal, porque usted ha destacado, lo he escuchado decirlo hace un par de noches, que luego que se allanara la oficina y la casa del exdirector Muñoz, no se lo detuvo inmediatamente,
como muchos hubieran podido pensar. Aquí mismo nos preguntamos, bueno, cuando supimos del allanamiento, va a quedar detenido sin duda hoy día mismo y pronto vendrá la formalización. No se lo detuvo y la formalización vino pronto, sí, el martes. Se concretó y ahí quedó en prisión preventiva. Lo escuché decir que como era una formalización pronta que se consiguió de inmediato agendar ya con el tribunal, no tenía mayor sentido la detención porque además se cumplió lo que se esperaba, que era que él se presentara a la audiencia de formalización. Muchas veces la detención justamente se efectúa para evitar que la persona no comparezca. Y aquí sí compareció, pero de todos modos él siguió al mando de la policía todo ese viernes porque renunció al final en la noche ante el presidente de la República. Tuvo tiempo para volver a su oficina y tuvo varios días, fin de semana incluido, para eventualmente, en el peor de los escenarios, ocultar evidencia, coordinar defensa, ponerse de acuerdo con subalternos, en versiones. Y esa es una pregunta que queda abierta. ¿Cómo se evalúa ese riesgo y cómo se enfrenta? Esa es una decisión que tomaron el equipo de la Fiscalía a cargo de la causa, insisto que el equipo de la Fiscalía Oriente. Y las órdenes de detención no son fines en sí mismos, son medios a los que se recurre cuando estos son necesarios. En este caso, no es un caso único ni la primera vez que ocurre, ¿no? En que hay algún nivel de certeza, había consideración del conocimiento que existe de la agenda del tribunal o la prioridad que puede asignar un tribunal determinado a ciertas audiencias graves, como acaba de ocurrir en Rancagua, por lo demás. Acaba de ocurrir, creo que el día de ayer, si mal no me equivoco. Con el alcalde. Exactamente, que respecto al alcalde de Rancagua, el tribunal fijó una audiencia en fecha próxima, no dio lugar a la orden de detención. En esa oportunidad sí se pidió orden de detención, pero el tribunal no dio lugar a la orden de detención y fijó audiencia en fecha próxima. La verdad, muy próxima, dentro de un par de semanas. En este caso en particular, el equipo de la Fiscalía le pareció que la orden era innecesaria, que los antecedentes hacían prever que en caso de estar citado a una fecha próxima, el director iba a comparecer. Y respecto de las consecuencias administrativas o funcionarias, ¿no? Una vez citado, y tal como manifesté en otra entrevista, habiendo previo al comunicado oficial que el Ministerio Público transmitió, ¿no? El comunicado oficial que se publicó. El previo había avisado también momentos antes de la ministra del Interior. El tema funcionario ya queda fuera de nuestro ámbito de competencia. Yo creo que no habría sido un motivo razonable, justificado, no un motivo legal, el haber pedido la detención del director o de una persona, de un jefe, el jefe superior de cualquier institución, para forzar su renuncia o forzar al Ejecutivo para que se la pidan. Ya, pero claro, esa es la consecuencia más política de una exactamente, no era un argumento, una razón que los fiscales pudieran tomar en consideración para justificar pedir una orden de detención. La orden de detención se piden en función de ciertas razones procesales. Las razones procesales o jurídicas son las que los fiscales toman en consideración. ¿Pero en qué radicaba la certeza de la Fiscalía que Espinosa pudo no presentarse, Muñoz, pudo no presentarse o haberse ido incluso? Nunca existen certezas en estas cosas. En estas cosas nunca existen certezas. No las existen. Pero sí, imagina uno se toman medidas más allá de la apuesta porque va a llegar a la audiencia que en el fondo era este martes. Es que tampoco es una apuesta, porque pareciera que la estamos tomando un poco como la exactamente, abandonando a la suerte, ¿no? El resultado de la causa. Nos pareció que considerando los antecedentes personales del señor Muñoz, el hecho de que es el director de la Policía de Investigación, la naturaleza de los hechos, de momento podía esperarse que en caso de ser citado se iba a presentar a una audiencia en una fecha muy próxima, por supuesto tomando otros resguardos para evitar de que no salga el país. Fiscal, entre los argumentos de la defensa está que finalmente las filtraciones o los envíos de información de Muñoz a Hermosilla no tuvieron consecuencias, no cambiaron el rumbo ni el destino de las causas, y eso aparece como una explicación de que esto fue inocuo. ¿Fue o no inocuo? ¿O el delito existe igual y es igual de grave, haya o no consecuencias por el hecho de la filtración? Porque entendemos que eso es lo que dicen las leyes, no tanto la de lavado de activos, que es lo más grave, como la del Código Penal. Nos parece que jurídicamente, desde el punto de vista del derecho, se sigue cometiendo un delito aunque no haya producido un efecto procesal o no haya producido un daño en la causa o en la investigación, siguen los hechos siendo constitutivos de delito. Claro.
La defensa ha hecho un planteamiento distinto ante el juzgado de garantía. El juzgado de garantía acogió el planteamiento jurídico del Ministerio Público en todas sus partes. Ya. Esto es parecido cuando se habla de robo. Da lo mismo robar 1 peso que 1.000 pesos. No es lo mismo, porque recuerde que aquí hay el legislador hizo una suerte de diferencia respecto a la importancia de la información al establecer una figura calificada en la ley de lavado de activos. Okay. Entonces recuerde que hay una figura que agrava. Y es más grave que otra filtración. Exactamente, que hace más grave que otras filtraciones, considerando las penas de los delitos y que muchas veces en lavado de activos uno investiga crimen organizado. Entonces, por eso, en ese caso, tiene una pena más grave. Ahí, si uno pudiera remitirse a la cuantía, a la explicación de la diferencia de pena, ahí hay una diferencia de penas. Pero en lo central, uno entiende que las defensas siempre suelen tener algunos argumentos para sostener ante el tribunal, para defender su posición, que son no solo de hechos, sino que son jurídicos. En este caso los hechos se reconocían, se le daban una connotación distinta y se le alegaba una connotación jurídica diferente. Pero al final del día lo relevante es que el tribunal le encontró razón al Ministerio Público, compartió la posición jurídica del Ministerio Público y por eso accedió a las medidas cautelares que solicitaron junto al Consejo de Defensa del Estado. Ya, fiscal, estamos conversando con el fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia. Hemos hablado y se ha reiterado en los últimos días la gravedad de lo que esto significa, ¿no? La gravedad del hallazgo que hace la Fiscalía a propósito de la revisión del celular de Luis Hermosilla. Y ahí tengo una primera pregunta que es de bastante sentido común. Si CIPER no hubiera destapado el denominado hoy caso Hermosilla, que son los audios entre Sauer, Hermosilla y Leonarda Villalobos, probablemente nunca habríamos sabido de los vínculos y las filtraciones de información entre nada más y nada menos que el jefe de la Policía de Investigaciones y un abogado privado. Es difícil saber qué habría ocurrido. Lo que sabemos es que eso pasó. Esto equivale permítame, a preguntarnos si el caso Penta se habría destapado si no hubiera existido Hugo Bravo. ¿Me explico? Sí. El caso de SQM también se hubiese destapado si no hubiese existido un testigo que habló de la existencia de boletas. En casos en los cuales la comisión de los delitos suele ser alambicada, las personas tienen formación profesional, son profesionales, gente educada, con largas trayectorias profesionales. También los medios que ocupan para cometer los delitos son menos burdos que en otro tipo de ilícitos, por lo tanto suelen ser más difíciles de detectar. Y esta vía, la existencia de alguien que revela algo por motivos que ya se esclarecerán en esa investigación, suele ser un canal habitual, una forma habitual de tomar conocimiento de ello. Si lo habríamos tomado conocimiento no de otra forma, no lo vamos a poder saber. Ya, acá, a su juicio, ya a estas alturas de la investigación, con el material con el que cuenta la Fiscalía, ¿usted puede negar que haya indicios de una red de corrupción? No, ni afirmarlo tampoco. Por supuesto, lo que hemos dicho, lo que hemos Entonces, ¿por qué habría que salir a corregir a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que lo que dice es, aquí hay indicios eventuales de una red de corrupción? Yo no quisiera decir que, primero yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra. Pero sí le dice que si tiene antecedentes hay que entregarlo a la Fiscalía en un paso que es bastante obvio, digamos. Permítame, ayer hablé con la ministra Vallejo un par de veces durante el día para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué es lo que ella trataba de transmitir, y me parece que... ¿Usted la llamó para explicarle? Ella me llamó, pero no me parece muy relevante eso, pero fue ella la que llamó. Y además yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones. Eso lo valoro mucho, créame. Y creo que ayer ella se refirió más de una vez sobre el tema públicamente, y además el gobierno, la ministra Tobá, todos salen. Y lo que rescato de aquello, de sus afirmaciones, y creo que el punto para mí está suficientemente superado, es que lo que rescato es que existe un interés del Ejecutivo en que los hechos se esclarezcan. Los hechos son graves y los hechos tienen que esclarecerse. Por supuesto, hay temores a la luz de los hechos de que podrían ocurrir situaciones mucho más graves. Y por lo tanto todas esas situaciones tienen que esclarecerse. Existe el interés del gobierno también de transmitir o de representar la preocupación de la ciudadanía, y todo eso me parece que se encuentra dentro de los márgenes de lo que el Ejecutivo puede hacer. Yo escuché sus explicaciones, me parecieron suficientemente claras. Yo no puedo menos que compartir, ¿no es cierto?, esa preocupación, ese interés porque estos hechos se esclarezcan, porque son graves, son muy graves. Ahora bien, lo que hemos tratado de sostener es lo siguiente.
el Ministerio Público es un órgano del Estado y el Ministerio Público representa un interés del Estado. ¿Cuál es ese interés del Estado? El interés del Estado es esclarecer hechos que pueden ser constitutivos de delito, especialmente los más graves, y junto con ello, si es del caso, si hay antecedentes suficientes, presentar esa evidencia ante los tribunales para que se sancione a las personas que han cometido esos delitos y combatir por esa vía la impunidad. Nuestro rol es velar por la correcta aplicación de la ley. Entonces, todos tenemos en el Estado un deber respecto a los demás órganos del Estado, un deber general de cooperación. O sea, yo formo parte del Estado y yo tengo un deber de lealtad y de cooperación con otros órganos del Estado en orden a que los objetivos que también son estatales, que persiguen otros órganos, también se realicen. En el caso del Ministerio Público, nosotros también esperamos que otros órganos del Estado y otros agentes del Estado, autoridades de distinto tipo, municipales, parlamentarios, también sus acciones propendan, ¿no es cierto?, a favorecer o facilitar que el Ministerio Público cumpla con su propósito, que insisto, nosotros no somos, como he dicho otras veces, no somos una ONG, no somos una institución privada, claro. Somos una institución del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de acciones son las que contribuyen a que el Ministerio Público pueda lograr con ese propósito? Permítame ir al caso Ojeda, que hablábamos unos minutos atrás, antes de, entiendo que antes de la transmisión. Sí, fuera de micrófono. Permítame, fuera de micrófono. Vamos al caso Ojeda. En aquella oportunidad hubo mucha especulación de distinta naturaleza, mientras la investigación estaba reservada, acerca de cuál podía ser el destino de la víctima. Había personas que daban por hecho que se encontraban fuera del país, ¿recuerdan? La misma Venezuela. Exactamente, autosecuestros, se hablaba, expresiones de todo tipo. ¿Eso contribuía al desarrollo de la investigación o no contribuía? En general, en la experiencia extranjera, se entiende que, especialmente en los casos más graves, ¿okay?, ese tipo de especulaciones no contribuyen al objetivo del Estado de esclarecer los hechos. Ya, pero ¿esto es una especulación lo que hace la ministra o se hace cargo de algo que está más o menos en el ambiente y que es más o menos evidente, ¿no? Que es que todos nos estamos preguntando el alcance que puede llegar a tener una investigación que tiene hoy día al ex jefe de la policía en prisión preventiva, digamos. No, o sea, no quisiera ocupar esa expresión respecto de lo que ella afirmó, porque después, escuchando insisto, habiendo conversado con ella y habiendo escuchado después sus aclaraciones, a mí me parece el punto suficientemente zanjado. ¿Desde la Fiscalía hay alguna claridad respecto del alcance que puede llegar a tener esto, sí, cuando yo le preguntaba de la red de corrupción? Sí, sobre eso quiero ser lo más claro posible, Dijimos cuando asumimos este cargo, desde la Fiscalía Nacional, en lo que a nosotros competa, y el equipo que está en la Fiscalía Nacional, en lo que esté a nuestro alcance, vamos a velar, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para poder realizar esa expectativa del pueblo de Chile, de la gente, de que cuando se cometa un delito, ese delito se persiga y se apliquen las sanciones del caso, caiga quien caiga, dijimos. Pase lo que pase, pese quien pese, y pise quien pise. Estos hechos son muy graves, son extremadamente graves los casos que se investigan, tanto en el caso de los audios del señor Hermosilla, que es la causa matriz, claro, la causa original, como aquella que se desprende de esta causa, que son este intercambio de mensajes entre el señor Hermosilla y el director general de la PDI. Es difícil exagerar la gravedad de estos hechos. Hay un director de la policía preso. Con lo que puede contar la comunidad es que los fiscales van a hacer todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos. Pero yo hoy día me tengo que remitir lo que es público, es lo que está en el contenido de la formalización, y además también se hizo público porque así partió una investigación cuando de oficio, como usted recordará, dispusimos su apertura. También es público el audio del señor Hermosilla y el hecho de que fue este fiscal nacional el que dispuso que la fiscal Parra dirigiera la investigación. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para investigar en profundidad estos hechos. Pase lo que pase, pese quien pese, pise quien pise y caiga quien caiga. Ahora, ¿en qué va a terminar esto? Como usted me dice, como usted me pregunta, y yendo directamente a esa pregunta, como en todas las investigaciones no lo sabemos, ¿okay? Pero vamos a llegar tan profundo como la ley y los hechos en las circunstancias nos permiten llegar. A donde no se ha llegado todavía, fiscal, es a constatar o tener alguna noción de si hubo aquí un intercambio material de favores, dinero, u otro tipo de beneficio tangible para el ex director de la PDI. Lo que se ha venido conociendo, incluso nuevos intercambios de chats que no están, entendemos, en la causa de formalización, pero que se han hecho públicos en este par de días,
Canal 13 fundamentalmente, se da cuenta de una relación amistosa que ya tenía su tiempo, amistosa muy cortés, en un lenguaje muy formal, incluso amistoso pero formal, entre Hermosilla y Muñoz, y donde incluso hay un capítulo en el cual hay una suerte de pliego de peticiones de Muñoz a Hermosilla como para que canalice en esferas de gobierno, Piñera en ese momento, para obtener algunos presupuestos y facilidades y mejorías para la policía. La defensa está usando ese argumento, que lo que él buscaba era favorecer a la institución. Y no hay ningún chat, ningún WhatsApp, nada que sepamos en cuanto a que haya habido alguna devolución de favor por parte de Hermosilla, alguna plata, no tenemos al menos noción de eso. ¿Estamos siendo ingenuos si nos quedamos con esa versión o esto es algo que todavía está abierto? Porque la peor de las hipótesis que surge en el primer momento, esto fue por algo, esto no se hace por bolitas de dulce, enviar esta información acá, esto es a cambio de un favor. Pero hasta ahora todo lo que se conoce sobre ese eventual favor es un favor para la PDI y no para Muñoz. ¿Es verdad eso? La investigación es reservada, tal como le he hecho en otras oportunidades. No puedo por ley aportar antecedentes respecto al contenido de la investigación. Lo que tenemos hoy día son los hechos de la formalización. Esos hechos se hicieron públicos. Pero uno no puede pensar de que la investigación no es razonable pensar. Es comprensible. Yo pido que eso se entienda. Esa es una primera hipótesis, un primer planteamiento. No es la primera oportunidad en la cual se hace un primer planteamiento, una primera formalización y luego es necesario modificarla en el transcurso de la investigación porque establece que los hechos son distintos. Me permito recordar, un caso, a lo mejor los auditores lo recuerdan, en el caso de Pilar Pérez. ¿Se acuerdan usted de Pilar Pérez? La Quintrala. Así le decían. Claro. Pilar Pérez no aparecía en ninguna parte cuando comenzó la investigación del homicidio de Diego Schmidt-Hebel. Al principio lo que había era un robo con homicidio, antecedente de un robo con homicidio, y que una persona privada de libertad presa por eso. Luego, como consecuencia de la investigación, se pudo ir estableciendo que había habido alguien que había hecho ese encargo. Las investigaciones van avanzando, la investigación sigue vigente en el caso del intercambio de mensajes entre el señor Hermosilla y el señor Muñoz. Lo importante es que la Fiscalía va a seguir investigando y conforme a las instrucciones generales del fiscal nacional, en un caso de esta naturaleza, no basta conformarse con la existencia de estos mensajes, sino que además todos los fiscales que enfrenten casos similares a este tienen que establecer cuál habría sido la motivación y establecerla en la investigación. Ya, fiscal, siguiente. Ahora aquí el contenido preciso de las diligencias que se pueden haber decretado no puedo manifestarlo porque, insisto, mientras más reservadas se mantengan, más nos aseguramos que ellas puedan ser exitosas. Ya, pero siguiendo esa lógica de lo que plantea Mauricio y de lo que responde usted, aquí otra de las grandes preguntas que está sobre la mesa es ¿qué pasa con Luis Hermosilla? ¿Qué pasa con Luis Hermosilla, que es, como usted le denomina, la causa matriz? Hasta ahora estamos hablando que en el caso de Muñoz la Fiscalía tiene imputaciones por violación de secretos y el lavado de activos, y ahí no pueden imputar a Hermosilla porque ahí es el funcionario público el que lo comete. Solo en el caso que la Fiscalía pueda determinar, siguiendo la lógica, insisto, de lo que planteaba Mauricio, cohecho, vamos a ver alguna acción o que pase algo con Luis Hermosilla, que es el de los llamados, que es el de los favores, que es el que pide información. La investigación está abierta. Aquí, insisto, hay 2 investigaciones abiertas. Pero para llegar a Luis Hermosilla, ¿habría que comprobar cohecho? Mire, la investigación está abierta. Yo no puedo... la cantidad de hipótesis posibles en las cuales pudiera haber algún tipo de responsabilidad penal que entonces implique que el señor Hermosilla deba ser formalizado en esta causa son múltiples de distinta naturaleza. Lo que usted plantea, podrían haber cohechos, obstrucción a la investigación, podría haber eventualmente hasta alguna hipótesis en que el señor Hermosilla hubiera incitado al señor... Nada de eso hasta acá. Mire, de momento yo me remito a los antecedentes que están contenidos en la formalización de la investigación. El resto son especulaciones, pero sí quisiera insistir que los fiscales van a investigar esta causa con la mayor celeridad posible y además con la mayor profundidad posible, tratando de establecer, entre otras cosas, las razones por las cuales este diálogo o este intercambio de información se produjo y también los efectos que ello pudo haber ocasionado, insisto, en otras causas, porque así lo disponen las instrucciones generales
de la Fiscalía. Fiscal Nacional, ¿cómo hace frente hoy en medio de una investigación tan importante? Estábamos buscando en la antesala de esta entrevista algunos antecedentes, porque entre los nombres que aparecen en la investigación y en los antecedentes que tiene la Fiscalía están Chadwick, está Guevara, está el exalcalde Torrealba, y hay algunos nombres ahí por los que a usted personalmente le hemos tenido que preguntar antes. Fundamentalmente lo del exalcalde, exintendente Felipe Guevara. Usted en enero del 2023 decía: no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él, cuando se da cuenta de 57 boletas emitidas mientras Guevara era alcalde de esa comuna y usted era asesor externo. Está también su cercanía profesional, académica, con el exministro Andrés Chadwick, que también aparece involucrado en la investigación de esta causa. ¿Cómo enfrenta usted hoy día esas situaciones que vuelven desde ese lugar y podrían incluso afectar su imagen? Es que lo que ocurre es que nosotros aspiramos a que el Ministerio Público hable por sus resultados. Nosotros aspiro a eso, que la Fiscalía hable por sus resultados, que al final del periodo nos juzguen al equipo de la Fiscalía Nacional y a mí en particular por los resultados de nuestro trabajo. En un caso como este, ¿no complica su cercanía con Chadwick o lo que pasó con Guevara, la relación esta laboral con la municipalidad de Lobanechea? Bueno, por los medios han tratado de plantear una suerte de conflicto de interés. No ha sido precisamente una situación cómoda, porque he tenido que dar respuestas muchas veces sobre este punto. Pero yo no conozco al señor Guevara, y él mismo también ha manifestado que no me conoce. Yo ya no sé qué más se puede hacer. Él efectivamente tenía un vínculo con la municipalidad, son distintos vínculos con las instituciones y con las personas, que trascendió más de 2 alcaldes. No estuvo solo con el señor Guevara, también estuvo con el señor Lira en el periodo en que era alcalde. Al señor Lira sí lo conocí, al que estuvo Lira, sí lo conocí, tuve una muy buena relación de trabajo con él, pero tampoco hay una situación de cercanía como que la ley describe. Tuve además la posibilidad, y lo que agradezco, de trabajar en la Universidad de San Sebastián durante algunos meses. En el proceso del periodo en que estaba trabajando en mi tesis doctoral, y decidí dedicar parte de mi tiempo a ese trabajo académico en el periodo en que el decano de la Facultad de Derecho era el decano Chadwick. Esto antes de postular al cargo, y renuncié apenas fui designado. La verdad es que ninguna de esas circunstancias constituye inhabilidad alguna desde el punto de vista legal, ni tampoco constituyen una cercanía o algún tipo de vínculo que me exima moral o éticamente de tomar decisiones en este caso. Y por último, me pido que seamos juzgados por el resultado. Usted me está preguntando sobre esto como consecuencia de diligencias que realizó la Fiscalía. No, por cierto. La Fiscalía, cuyo jefe superior es quien habla. De manera que me parece que vamos a tratar de hablar con los resultados, y si en algún caso en particular surge algún tipo de conflicto de interés relacionado con alguna otra institución o eventualmente con quien fuere, con quien haya tenido una relación personal o familiar en el pasado y fuera razonable inhabilitarme en alguna decisión, pierda cuidado que lo haré, pero me parece que son nuestros resultados los que tienen que hablar por nosotros. Fiscal, se nos va el tiempo, ya estamos sobre la hora, pero una pregunta puntual respecto del caso del antecesor de Muñoz, Héctor Espinosa, anterior director de la PDI. Están pidiendo sumatoriamente por varios delitos. La Fiscalía se está planteando una pena de hasta 20 años. Esta investigación ya lleva años. Fue formalizado en octubre de 2021, fue reformalizado en agosto de 2022 y estamos en marzo de 2024. Sigue ahí, entendemos que con un arresto domiciliario nocturno, ¿no? Ha habido maniobras dilatorias entre medio, pero ¿en qué está esto? ¿Por qué tanto contraste con un director en ejercicio que es formalizado 3 días después de que allanan su casa y su oficina? Y en el caso de Espinosa, donde hay un cúmulo de evidencia, no hay todavía acción más concreta y un juicio oral a puertas. Bueno, como usted pudo apreciar de la propia formalización del director Muñoz, la investigación al director Espinosa no vamos a decir que estuvo exenta de dificultades. Yo creo que se trasunta en la propia investigación. Pero además se da, en el caso del señor Espinosa, un fenómeno que hemos planteado en otras defensas, que no es solo propio de esta defensa, de que lamentablemente en el último tiempo se ha dado la circunstancia de que una estrategia de defensa muy frecuente es acortar los plazos judiciales de investigación,
los espacios que el Ministerio Público tiene para investigar una vez formalizado. Y ocurrido aquello, encontrándose, recuerden a propósito del arresto domiciliario, que esto lo planteé a propósito de los temas de arresto domiciliario, ocurrido aquello, encontrándose los imputados en arresto domiciliario, como saben, a sabiendas que van a abonar ese tiempo, realizan un conjunto de maniobras procesales o de actuaciones procesales que contribuyen a que el proceso se dilate. Claro, y después hagan valer el arresto domiciliario como ya cumplimiento de pena en el caso de que haya pena. Con todo el respeto por la estrategia de defensa del colega, que lo defendió, que además coincide, que era Luis Hermosilla, en la causa del señor Espinosa ha ido, si mi memoria no falla, 2 veces al Tribunal Constitucional, con requerimientos de inaplicabilidad, que suspenden el procedimiento penal. Y por eso hemos planteado que queremos proponer que se acoja a alguna reforma que modifique las reglas sobre el arresto domiciliario, porque efectivamente el hecho de que el arresto domiciliario en su casa, en las condiciones como hemos planteado otras veces, se abone a una condena futura, constituye un incentivo para estas prácticas dilatorias de las defensas. Y claro, que en su derecho ejerza nadie ofende, pareciera que el dilatar el procedimiento no provocase un perjuicio a él y los requerimientos han sido acogidos por el Tribunal Constitucional, pero esto solo produce lo que usted acaba de señalar. Tenemos casos más graves, por ejemplo el caso del carabinero Naín, del asesino homicidio del carabinero Naín, en que el tiempo que transcurrió entre que se formalizó la investigación y se y se presentó acusación, fue más breve que el tiempo que transcurrió entre la acusación y la audiencia de preparación, ni siquiera la audiencia de juicio, que es la audiencia que viene después del cierre. Entonces, hay una práctica instalada para obtener algún tipo de beneficio procesal, dilatar estos procesos previos, estas etapas posteriores, al cierre de la investigación cuando los imputados se encuentran en arresto domiciliario o con otra medida más benigna o más cómoda que el encarcelamiento posterior. Y esperamos este año poder favorecer algún cambio o algún acuerdo institucional que permita que este tipo de prácticas dilatorias... Pero en el caso mismo eso no va a correr, sería para futuro. Hacemos lo posible, lo que está a nuestro alcance para que esa causa prospere. Mientras tanto, no tenemos a la vista juicio. Pero es que eso no depende, le insisto, no depende de nosotros. Nosotros podemos ir, oponernos a la admisibilidad, comparecer ante el Tribunal Constitucional, pedir que se rechace el requerimiento, instar porque la audiencia se fije en la fecha más próxima posible, pero no somos los todo de esto control lo ha conseguido, como usted decía, Hermosilla. El abogado defensor del señor Espinosa era el colega Luis Hermosilla, pero quisiera hacer presente de que no es el único colega que hace peticiones de esta naturaleza, que recurre a esta estrategia de defensa en favor de su cliente. Ángel Valencia, sí, Mauricio decía, se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarle por la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Sobre él y sobre el gobierno ha crecido la presión política en torno a su continuidad. De eso la Fiscalía no tiene nada que decir, pero sí que su defensa, a propósito también un poco de este escenario, alista una batería de recursos legales para evitar la audiencia de formalización de Yáñez que está prevista para el 7 de mayo. Espera, entre otros escenarios, hablaba el abogado Martínez de anular esa formalización o espera postergarla hasta octubre, cuando ya Yáñez cumpla su periodo legal al mando de la institución. Siguen desde ese lugar los cuestionamientos a los argumentos que tiene la Fiscalía para formalizarlo por la omisión o la responsabilidad a mando en eventuales delitos de violación de los derechos humanos en el estallido social. ¿Cómo se enfrenta a eso? Esa es una causa que, como han sabido, se encuentra a cargo del fiscal Javier Almendaris. Y conociendo la trayectoria del fiscal Almendaris, no me cabe duda que él va a ejercer su mejor esfuerzo procesal, dentro de lo que más con lo que la ley nos permite, ¿no? Para velar por el interés público en esa pero causa. ¿podría eventualmente terminar postergándose esa formalización o anulándose? No quisiera especular sobre los resultados procesales posibles, porque créame que soy abogado hace muchos años y uno ha visto distintas situaciones, algunas más probables, otras menos probables. Lo que sí puedo asegurar es lo que está dentro del espacio, el ámbito de nuestra institución. Y el Ministerio Público, y en particularmente el fiscal Javier Almendaris, puedo afirmarlo con un alto nivel de certeza o de seguridad, va a instar porque las audiencias se realicen dentro de plazo, en los plazos que están fijados, y eventualmente oponerse a cualquier maniobra dilatoria que pueda estar dirigida a entorpecer la acción de la justicia, sin perjuicio. ¿Eso es la estrategia de esta defensa? ¿Es una maniobra dilatoria? Sin perjuicio de aquellas acciones o alegaciones que la defensa pueda, con su legítimo derecho, efectuar también en el transcurso del procedimiento. Fiscal, y esta sí que es la última. Es que esta sí que no se puede dejar de preguntar. Porque cuando hablamos del crimen organizado, sobre todo del narco, lo que más pánico da es que capture las esferas del Estado, las instituciones.
Conocimos en las últimas horas la noticia de las acciones de la Fiscalía Regional de Ñuble, que está investigando conflictos de interés, vínculos de un fiscal en la zona con el narco, justamente. Hubo allanamiento de inmuebles, incautaciones, viviendas y oficinas, entendemos. Se conoce esta investigación como secreta, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿El narco está penetrando ya a los fiscales? De lo que estábamos hablando, es que la Fiscalía Regional es lo siguiente. La Fiscalía Regional de Biobío emitió un comunicado en el cual manifestó que se había abierto una investigación penal o confirmó la existencia de una investigación penal por un eventual delito de violación de secreto. Ahí vamos. Es una investigación de nuevo reservada, respecto a la cual yo no puedo entregar mayores antecedentes, pero lo que quiero sí manifestar es que vamos a perseguir o a investigar la eventual comisión de delito, ocurra donde ello ocurra y afecte a quien afecte. O sea, la expresión caiga quien caiga va a ser válida no solo para afuera, sino que también eventualmente adentro del Ministerio Público y este fiscal, y parafraseando también al mismo general Yaña, por el cual usted me acaba de preguntar, también cree, como él, de que me parece que en las instituciones más vale el control que la confianza. Fiscal Nacional Ángel Valencia, gracias por haber estado en ADN hoy esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias. 8:40 minutos.